Damos por iniciado entonces, amigos, amigas, amigues de FM en Tránsito, el que mirás del día de la fecha. Y como siempre nos toca presentar, por lo menos una vez al mes, nos toca presentar la columna de literatura del que ya es un amigo de la casa, Felipe Meliquio. ¿Cómo anda? Maravillado hoy. Una semana muy interesante tuve, así que... Bien. Con ganas de arrancar la columna. Sí, muchas ganas. ¿Sí? ¿Lo está disfrutando? ¿La está pasando bien? ¿Se siente cómodo aquí en el estudio Nora Cortiñas? Sí, recién decía a Agustín y a las chicas que me estaban escuchando que siempre que preparo una columna para acá me abre la cabeza, entonces eso no lo tiene la escuela. Bien, me gusta. Presiento que vamos a tener una buena columna en el día de hoy. ¿Tiene ganas de empezar? Sí. Hoy traje, no quiero matar tu emoción, pero hoy traje un tema sensible. Bien. Para jamás olvidar. Una escritora y un escritor desaparecidos en la última dictadura cívico-militar. Bien. Una que no es para nada conocida y otro ya realmente conocido y alabado. Que la primera es Ana María Ponce y el segundo es Rodolfo Walsh. Bien. Voy a comenzar por Ana María. Ana María Ponce, Loli, como la conocían sus compañeros, nació en San Luis. Poco conocida, como decía, el 10 de junio de 1952. En su casa hablaban de política. Su abuelo fue fundador del Partido Laborista. Bien, el partido que llevó a Juan Domingo Perón a ganar las elecciones en el 46. Sí, por supuesto. Bien. Y sus padres eran profesionales universitarios. Se recibió de maestra en la escuela pública, siendo medalla de oro de su promoción. Continuó su formación en la Universidad de La Plata. Allí encontró su gran compromiso, la militancia por una sociedad más justa, que vivió desde la fila de la Juventud Peronista y la Federación Universitaria de la Revolución Nacional. Ahí conoció a quien mucho más tarde lo recordará con cariño, que es Néstor Kirchner. Bien. Presidente, un grande. O sea, militó con Néstor Kirchner en su momento en La Plata, en que eran las organizaciones estudiantiles de ese momento, que fueron muy importantes en esa época. Digamos, muchos de los estudiantes, de los y las estudiantes desaparecidos y desaparecidas, digamos, fueron durante esa última dictadura, ¿no? Para comenzar con lo triste, podemos encontrar que peronismo era su versión, ¿no? Sí. Ya para el comienzo, porque mira, el 18 de julio del 77, el día del cumpleaños de su hijo, Loli fue secuestrada en el jardín zoológico y llevada a la ESMA. Fue vista en la ESMA hasta el lunes del carnaval de 1978. Día que fue trasladada por los represores sin conocerse aún su paradero, pero dejando, y acá está lo importante, lo que me lleva a la cuestión literaria, a una de sus compañeras de cautiverio los poemas que escribía, a escondidas estando detenida ilegalmente. O sea, en el sótano de la ESMA escribía. La compañera que recibió los poemas se llamaba Graciela D'Aleo. Ambas trabajaban en el sótano, como decía, tipeando papeles en las viejas máquinas. Lexington Olivetti, son las marcas de esa época. Composer, antecesora de la computadora. Entonces, bueno, el tema más interesante para plantear acá es que cuando estaba detenida en el sótano, en vez de llorar y esperar su destino, escribió. Bien. Entonces yo cuando investigué sobre ella, que lo encontré en una visita en Montserrat, una placa de ella en Montserrat, cuando fui a hacer un trabajo para la escuela, la encontré y me llamó mucho la curiosidad, porque yo qué hubiera hecho en esos momentos, en el frío del sótano, separado de mis hijos, de mi felicidad. Bueno, en el caso de ella escribió. Y es muy interesante para pensar, ¿no? Acá traje un poema, si querés lo leo. Sí, por favor. O sea, lo que vamos a leer ahora es un poema que escribió estando en cautiverio, básicamente. Exactamente, que la compañera de cautiverio lo llegó a llevar al exterior y lo terminaron publicando. Ah, o sea, digamos, ella lo escribió y su compañera pudo, digamos, zafar. Sacarlo de la luz, ¿no? Bien. Porque cuando se lo estaban llevando... para matarla finalmente, la compañera se pudo rescatar y sostuvo el papel ese y lo mandó afuera. Bien. No sé de qué manera. Así que leo el poema, que es muy interesante. Bien. Busco la luz, aún encerrada entre paredes. Busco el sol, la vida, los pájaros, la risa, y me río. Me río para poder vivir, para querer vivir. Y quiero encontrar tus ojos, pero todo pasó. Solo queda una sombra y un lugar vacío. Solo quedan las horas repitiéndose en mi cerebro. Solo quedan algunos recuerdos, algunas caricias y algunas pocas palabras. Aún así, sigo buscando la vida. Entonces, 12 de agosto de 1977. Bien. Yo me quiero parar en, aún así sigo buscando la vida, ¿no? O sea, sigue buscando la vida encerrada.
Sí, no, y además estamos hablando de una persona que, por lo que me decís, estuvo como mínimo un año, digamos, detenida en la ESMA, en cautiverio. Estamos hablando de mucho tiempo. Mucho tiempo. Recibiendo visitas de los vigilantes, la gente de ahí, no sé, gendarmes, policías. ¿Ella era escritora previamente o ahí es donde nace su vocación literaria, digamos, estando en cautiverio? Desconocía exactamente. Puede ser que haya escrito, pero lo que se tiene documento más consistente es lo que escribió en el momento de cautiverio. Sí, son muchas las historias de repente que se van conociendo, que son muchas y muy variadas. Y esta es una más, ¿no? Digamos, esta cuestión de la literatura como un escape hacia un escape de la realidad que vivía en ese momento esa persona, ¿no? Y lo interesante es que estando en cautiverio, uno no puede presenciar la vida como ahora que salimos a las calles y la vemos. Entonces yo pensé que Ana María Ponce trabaja la recreación de la vida. Porque al estar aislada de todo, solo le queda recordar y plasmar sobre el papel los días felices. Solamente le queda recordar. No puede salir a visitar. Entonces el recuerdo es lo que está plasmado. Claro. Por eso esa lectura, ¿cómo se puede decir? Esos mensajes tan melancólicos que tiene. Sigo riendo, pero el recuerdo, las caricias, que añoro. Entonces, parece que es una actitud muy interesante. Vos podrías estar llorando en esos momentos, ¿no? Tirado, yo qué sé, yo no podría. No, es una situación evidentemente muy, muy compleja. Sí, una situación, digamos, que nunca ninguno de nosotros esperemos tengamos que sufrir, y así todo, como decía al final, ¿no? Que, digamos, busca aferrarse a la vida. Al fin y al cabo es lo que uno termina buscando, ¿no? Incluso extrapolando su realidad a través de la poesía, poniéndose ella misma en otra parte, ¿no? Como que da la sensación de que en ese contexto no se podía seguir, ¿no? Estando. Y acá tengo otro poema muy interesante, se llama Necesito un verso. El título. El otro no está titulado, fíjate la informalidad de esto, porque son textos que son escritos en lo informal, que es un... Clandestinamente. Clandestinamente. ¿Cómo esperás algo formal si estás encerrado en la tristeza? La tristeza es lo más informal que hay. ¿Cómo esperar una métrica exacta de sílabas en algo que sale, digamos? No, y aparte la precariedad de lo que habrá... Me imagino esa situación escribiendo capaz en un papel higiénico o en una servilleta con una lapicera X que andás a ver dónde la encontró, cómo la consiguió, ¿no? O muchas veces escribiendo rápido porque la máquina que usaba para trabajar, para los militares de ahí... ella trabajaba para los militares. Sí, estaba bajo el sótano escribiendo, tipeando papeles. Perdón, no era un trabajo, digamos. No. Era una esclavización. Eso se cae de Maduro, digamos. Pero ella como que, digamos, cumplía órdenes tipeando para los militares dentro de la ESMA. Bien. Leo el poema necesito un verso. Un verso que tenga el color claro de los ojos, un verso que hile finamente los pensamientos recónditos, un verso que apriete el dolor y las palabras contra la boca, un verso que endurezca los músculos resplandecidos, un verso que alcance a penetrar el cuerpo mientras mis manos apretadas y frías sienten fluir suavemente la vida. O sea, quiero parar en la frase para que la pensamos también todos y todas, lo de aferrarse a la vida y sobre todo la parte en donde dice... Exactamente, músculos reblandecidos, un verso que endurezca los músculos reblandecidos. Lo imagino a ella con una alimentación nefasta, alimentándose con el poema, ¿no? O intentando buscar un alimento al menos para el alma, escribiendo. Entonces... Es muy interesante pensar eso. Una historia fuerte, claramente. Estamos con Feli Melicchio, querido compañero de ¿Qué mirás? Integrante de Piuqué, por supuesto, que nos está contando un poquito sobre distintos artistas de la literatura que fueron secuestrados y desaparecidos durante la última dictadura militar. ¿Querés ir a Walsh? Bien. Vamos a hablar, obviamente, de una eminencia. Aquí en ¿Qué mirás? Hemos dedicado, hasta te diría, programas enteros. Sí. Pero claramente, ahora en este momento, Feli, que es una persona que está en el palo, está en el área, yo confío en que nos va a dar una perspectiva nueva. ¿Qué estuviste recabando de Walsh? ¿Qué tenés para contarles a los oyentes? Quería recordar que la anterior autora era Ana María Ponce. Bien. Para que la busquen y ya que está medio en el anonimato, que la encuentren y que puedan reflexionar con ella. Y bueno, de Walsh, primero una pequeña biografía. Rodolfo Walsh, nacido en Lamarque el 9 de enero de 1927 y desaparecido por la última dictadura argentina en Buenos Aires el 25 de marzo de 1977. Fue un periodista, escritor y traductor argentino. Integró las organizaciones guerrilleras FAP y Montoneros. Estuve buscando bastantes páginas, hay un montón de documentos de él. Pero algo que me llamó mucho la atención fue el ancla.
Sí. Ante la censura de la última dictadura cívico-militar, Walsh creó ANCLA, agencia de noticias clandestina, junto a los militantes y periodistas Carlos Aznaced, Lila Pastoriza y Lucila Plagiail. Tiene un nombre medio raro. Sí, que comenzó a funcionar en 1976. El proyecto consistía en la puesta en marcha de una cadena informativa que emitió más de 200 cables que circulaban de mano en mano. 4 personas con 4 máquinas de escribir y un mimeógrafo. Yo cuando leí mimeógrafo no sabía lo que era. Y un mimeógrafo es un instrumento utilizado para hacer copia de papel, escrito en grandes cantidades. O sea, ya como de avanzada ya la propuesta, ¿no? De que llega a todos. Básicamente, perdón que te interrumpa, Feli, la intención de ANCLA era romper con el terrorismo mediático también, ¿no? Sí. Digamos, cómo la información también nos hace seres, ser un ciudadano, una persona informada nos hace un ser más libre, en ese contexto más que nada, ¿no? Sí, el cerco informativo, digo, salvando las enormes diferencias, cuánto de similitudes tiene con el hoy, ¿no? Donde todo lo que pasa que pueda llegar a perjudicar al gobierno en algo, de repente está tapado, ¿no? Está soslayado, está oculto, y es un poco como planteaba Walsh, ¿no? Que la información, como bien decía Ote, la información es liberadora y le da a uno la posibilidad de elegir qué pensar, cómo, o por lo menos tener una información un poco más completa sobre cómo son las cosas. Sí, y va más el sentido porque las gacetillas decían: reproduzca esta información, hágala circular por los medios a su alcance, a mano, a máquina, a mimeógrafo, oralmente, o sea, mueva esa información. En momentos de desinformación, el pueblo lo que hace que lo contrario, informarse, contribuir, ayudar. Entonces, bueno, millones quieren ser informados, el terror se basa en la incomunicación. Esa frase es increíble, ¿no? Es que claramente, digo, uno se pone a pensar lo que uno desconoce, hasta casi instintivamente le va a tener miedo porque no sabe de qué se trata. Sí. Se vio muy claro, me parece a mí, ¿no? Sí, ¿querías decir algo? Te vi con la intención. No, para nada, me estaba acomodando. Claramente, digo, se vio muy claro con la cuestión de cómo se abordó en términos periodísticos la desaparición y posterior muerte de Santiago Maldonado, por ejemplo, donde se decía que estaba acá, que estaba allá, que se estaba armando un grupo separatista de mapuches que querían ser un país aparte. Digo, cuando uno maneja la información y la monopoliza como ocurría en ese momento y ocurre ahora, lo que genera lo que quiere, y si tiene que generar miedo lo va a generar. Y Walsh lo tenía bien claro. Sí. Un pequeño detalle que también te lo adjunto para que lo tengas. También Walsh se encargaba mucho de operar. Él tenía informantes dentro de la fuerza. Obviamente las Fuerzas Armadas, esto está en el libro de ANCLA, te lo recomiendo y se lo recomiendo a los oyentes y las oyentes también, que internamente se operaba con estos cables porque llegaban a las manos de los mayores de las fuerzas, y se operaban internamente. Decían que este había dicho lo otro, que había una interna acá, que había una interna allá, y bueno, y en su momento generó muchos conflictos dentro de que eran las tres fuerzas, ¿no? No sé, Félix, si querés agregar algo más o ya podemos continuar. Sí, la cuestión del ya sabido de la desaparición de él. Si querés cuento más o menos cómo sucedió el hecho. Fue el 24 de marzo del 77, como dije antes, cerca del mediodía. Walsh envió por correo a las redacciones de los diarios argentinos, o sea, dirigió un texto a las redacciones de los diarios argentinos y a corresponsales de medios extranjeros el texto, donde denunciaba el plan que los sectores dominantes venían preparando desde hace mucho tiempo y han puesto en marcha con el golpe del 24 de marzo del 76 y con el inicio de la dictadura militar, llamado Carta Abierta de un escritor a la Junta Militar. Muy interesante ese título, y también para... Es un gran balance y quizás también adelantado análisis de lo que estaba haciendo la dictadura en ese momento, de lo que va a seguir haciendo durante los próximos años, y él la estaba entregando en mano justamente a un año, ¿no? Lo que es la Carta Abierta, que como decía al principio Dieguito, acá la recordamos siempre, y la tenemos muy presente porque también sirve para pensar ese momento histórico y pensar la actualidad también, ¿no? Feli, muchísimas gracias. Siempre disfrutamos tenerte acá al estudio de Nora Cortiñas. Ha pasado Felipe Meliquio, amigos y amigas. Nosotros vamos a una promo y ya venimos.